porque ciertamente la identidad musulmana no es agresiva y por lo tanto el sentido del pánico, digamos, no tiene realmente fundamento alguno. Esta respuesta es una respuesta desde la modernidad, porque desde la modernidad, por ejemplo, en el caso de Argelia, que es el tema fundamental que estamos tratando, fijaros que, por ejemplo, más del 50% de la población argelina es una población urbana. Y que fundamentalmente, por ejemplo, el FIS, que el FIS no es un partido político, sino que el FIS realmente es un frente de organizaciones y de corrientes de pensamiento musulmanas, y esto es importante que lo vayamos dejando claro a lo largo de la noche, y donde existen diferentes corrientes, ¿no? Existe una especie de respuesta progresista y existe una respuesta desde la modernidad y desde la modernidad del movimiento joven, precisamente en la recuperación de la identidad islámica y de la identidad del Islam. De alguna manera, incluso en Occidente nos encontramos con fenómenos semejantes, el caso de los ecologistas, los verdes, por ejemplo, o los pacifistas, etcétera, que de alguna manera tiene su correspondencia dentro de lo que son estos fenómenos que en Occidente llamamos integristas. Es decir, por ejemplo, el Frente Islámico de Salvación de Argelia pues se plantea la naturaleza desde una óptica de primera fila, es decir, para ellos es muy importante atajar la desertización que sufre el territorio argelino. Para ellos, por ejemplo, es muy importante la conservación de las especies. En definitiva, para ellos es muy importante el sentido de la vida. Lo que pasa es que es muy importante también que nosotros desde Occidente no apliquemos de manera estricta, de manera incluso intransigente, es decir, incluso, digamos, fundamentalista, o por decirlo más, integrista, digamos, nuestros propios esquemas occidentales que no se corresponden con lo que es el universo musulmán. Muy bien, claro. Yo para provocar, y voy a decir para provocar sanamente, no es como una intención, pero precisamente para que en Occidente conozcamos mejor, por lo tanto eso yo quería decir, a propósito de que no hay que relacionarlo con la violencia o con actitudes intolerantes, bueno, las imágenes que tenemos del Irán de los últimos años, de los últimos decenios, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero quisiera saber por qué, o el problema de la Meca, cuando los famosos disturbios de la Meca y el gran jaleo que hubo y los muertos que hubo, o por ejemplo lo de los versos satánicos de Rushdie, etcétera, etcétera. O sea, yo quisiera saber si es verdad que no hay esa relación o en qué medida son cuestiones matizadas que hay que ir estudiando, ¿no? Por eso quisiera que salieran sobre el tapete esta noche. Perdón, Carlos. Yo es que añadiría a lo que ha dicho, aunque me parece en líneas generales muy puesto en razón, ese llamamiento a la sensatez, a la ponderación, al estudio del otro, pero me parece que cuando se siente inquietud entre quienes son sensatos, pues no es solamente por un a priori o por un prejuicio, es porque se temen las consecuencias reales, los conflictos, las guerras, los enfrentamientos. Y por añadir otra cuestión, es decir, a ese Islam integrista o fundamentalista, pues yo pienso que uno de los temores que no solo se deberían tener en Occidente, sino que seguramente se experimentan en las propias sociedades árabes, por ejemplo, es que los modelos de desarrollo de una sociedad islámica, como por ejemplo Arabia Saudí, que ha tenido una evolución histórica muy anormal, muy acelerada, ha pasado pues de una forma de vida de desierto, bastante recluida en época moderna a la época del petróleo, de golpe, súbitamente. Pues que ese modo de evolución súbita, digamos, por el poder que en este momento tiene, se trasplante a otras sociedades islámicas que han tenido un proceso histórico como Argelia, largo, propio, vivido. Entonces, más bien el miedo, por ejemplo, desde mi punto de vista, miedo entre comillas, es decir, la preocupación es que una forma de desarrollo concreta de una sociedad islámica, como por ejemplo Arabia Saudí o Irán, en su caso, que tienen pues, sus propias características, se intente poner como el modelo que deben seguir todas las demás, poco más o menos que por principio. Esto está también detrás de la discusión. Yo no digo que sea así, digo que son cuestiones que también se añaden. A mí me parece que, puesto que hablamos de Argelia en primer lugar, hace falta comprender lo que ocurre, y para esto tenemos que darnos cuenta de que en Argelia existe la conjunción de dos fenómenos. En primer lugar, una importante revolución social de una población que usted nos ha recordado hace un momento, que es muy joven y que jamás ha conocido la colonización. Los jóvenes argelinos que llegan al mercado del trabajo, que tienen 25 años hoy, no han conocido jamás la colonización francesa, y el gobierno argelino
el FLN, si las cosas van mal, consideran que es a causa del colonialismo, del imperialismo, pero ellos jamás han conocido esto y por lo tanto son las personas que ostentan el poder a los que piden las cuentas. Y desde hace 30 años la Argelia, que en 1962, saliendo de la guerra de liberación, era un país que era un líder del tercer mundo, que disponía de importantes infraestructuras, que disponía de una gran riqueza petrolífera, hoy en día es un país totalmente arruinado por 30 años del poder del Frente de Liberación Nacional. Y lo que es muy importante y muy interesante y algo nuevo que debemos comprender es que donde una revolución social hace 10 o 20 años hubiera tomado el vocabulario del socialismo, del comunismo para movilizar las masas, hoy en día el vocabulario que se utiliza para esta revolución es el vocabulario del Islam. Y es esto lo que me parece uno de los acontecimientos más importantes que ocurren en este momento a final de siglo y que tenemos que ser capaces de comprender. ¿Por qué hoy en el caso de Argelia es el lenguaje del Islam el que traduce la expresión de la revolución social, el deseo de un cierto número de jóvenes y de menos jóvenes argelinos por construir una sociedad futura? Y el señor Medina hace un momento nos ha hablado de la búsqueda de una identidad, y es cierto, pero yo creo que debemos prestar atención a lo que es, por una parte, la utopía, tal y como es tratada por el rechazo de la situación contemporánea, por ejemplo, y por otro lado, en qué aspecto esta utopía se transforma. Es cierto que ha habido utopías que podían ser magníficas, no lo sé, quizá el socialismo al comienzo era una utopía espléndida y después se ha transformado en los campos de concentración de Stalin, y yo creo que lo que es importante hoy día es comprender que en el mundo del Islam de hoy hay todo tipo de factores diferenciales. El Islam no es monolítico, existe en el interior corrientes que quieren construir unas sociedades cerradas, unas sociedades en las cuales la noción de libertad humana ya no tenga sentido, y en cambio hay otras corrientes que son mucho más aferradas a una dimensión social y a una dimensión del Por cierto, y a propósito de lo que estaba diciendo Keppel, hay algo que supongo que surgirá a lo largo de la conversación. Es curioso que el FLN, que es el grupo símbolo de la independencia, devoró a muchos de sus hijos más notorios, empezando por el propio Ben Bella, que ha vivido en el exilio. Incluso yo estaba pensando ahora, Boudiaf ha estado un montón de años en el exilio, y el segundo partido después, o el segundo grupo que ha sacado después del FIS más votos, aunque muy lejos detrás del FIS, ha sido precisamente el que dirige Haid Ahmed, que también ha estado, que era otro legendario de la independencia, que también ha estado en el exilio mucho tiempo. Es curioso que el FLN se ha quedado de ser todo, se ha quedado sin algunos de sus principales líderes, y ha pasado a tener, ¿cuántos escaños ha tenido en las últimas elecciones? Me parece que son 15 por 188 el FIS, ¿no? O sea, que es una cosa tremenda. Incluso Madani fue un luchador en la época, digamos, de la independencia argelina dentro del FLN. Así que en este sentido... Muy bien, ¿quién...? Bueno, a propósito del comentario que venía haciendo y siguiendo con la línea planteada por Keppel, es que dentro del FLN en los últimos años se ha producido un cambio social, en cierto sentido de clases, que ya se ha señalado en muchas ocasiones. Es decir, ha aparecido pues una nueva clase de gente, de burócratas jóvenes que han tenido mucho poder, y que son los que se hicieron con el poder, además, más que los líderes de la época de la guerra, que ¿no? fueron adquiriendo ese poder, porque la verdad es que dentro del FLN a lo largo de la historia ha habido muchos cambios. Internamente ha sido una historia muy movida, muy ajetreada, pero el último de esos cambios, quizá a lo mejor 10 años, 15 años, como estábamos comentando, ha sido una etapa distinta en que más que una historia de guerra, de liberación detrás, pues ha habido una historia de gestión, quizá de abandono de las realidades cotidianas, de las preocupaciones de la gente, de desconexión con las preocupaciones auténticas, y quizá pues varias apuestas en el plano económico equivocadas. Ahí la gestión del gas y de los hidrocarburos parece que ha presentado varios errores muy grandes, políticos y económicos, por los cuales ahora todo el país está pendiente de... Yo tengo aquí unas cifras de que tiene una población en paro del 47%. Es algo tremendo, la mitad de la población laboral. Juan, que no dice nada, no sé yo... Bueno, quisiera comentar algunas cosas de lo que se ha hablado aquí. Yo estoy de acuerdo en
en parte con lo que ha dicho, bueno, de que los términos de integrismo y fundamentalismo no se aplican exactamente a los movimientos que actualmente sacuden el mundo islámico. Yo creo que, centrándonos en el problema de Argelia concretamente, yo evocaría dos cosas. Una, ¿cuál era la situación social religiosa del Magreb, la totalidad del Magreb, en el momento de la llegada de los franceses en 1830? Es muy interesante ver que los primeros libros que examinan el movimiento religioso son obra de militares franceses, pienso Louis Rhin, Coppolani, que examinan en el siglo XIX, dicen no hay ningún problema con el Islam oficial de Argelia, que antes seguía las órdenes del gran señor turco y que inmediatamente se puso a las órdenes del colonialismo francés. Y decían de una forma muy clara, nuestro enemigo son las cofradías. Y es muy interesante ver que son estos militares los que establecen un código detalladísimo de las distintas cofradías que hay en Argelia, y te das cuenta de que en aquel momento había una permeabilidad total entre Marruecos, Argelia y Tunisia. Que estas cofradías se movían en los tres territorios y las cataloga unas como enemigas del colonialismo, otras con las que se puede pactar, etc. Y si examinamos, por ejemplo, la figura de Abdelkader, fue, digamos, el primer resistente, y si examinamos igualmente su espiritualidad, el hecho de que consagrase la mayor parte de su obra, por ejemplo, al estudio de Ibn Arabi en el siglo XIX, nos damos cuenta de que había un sentimiento religioso en Tunisia, en Argelia y en Marruecos que los franceses liquidaron sistemáticamente en Argelia, que era su posesión, su colonia, y que subsistió en Marruecos y en Tunisia. En los últimos años, desde que yo viajo por África del Norte, me di cuenta inmediatamente de que la sensibilidad religiosa marroquí o tunecina era distinta ya de la argelina, porque los franceses habían realizado un trabajo de demolición de la identidad cultural y de la identidad propiamente argelina realmente terrible. Y que este trabajo fue continuado en nombre de unos valores supuestamente modernos por el FLN. Yo he conocido bien a los dirigentes del FLN, modestamente participé de algún modo en la lucha de liberación ayudando a los argelinos en Francia durante la Guerra de la Independencia, y fui invitado por el gobierno de Ben Bella y recorrí varias veces Argelia en aquel tiempo. Lo que vi fue rápidamente cómo el programa de renovación, todos los ideales por los que había combatido la gente, que eran a la vez religiosos, cívicos, democráticos, etcétera, todo esto era falsificado y podía decirse ya, sin ser un gran adivino, a los pocos años del gobierno de Boumedienne, que el país iba en dirección al desastre. Cuando lo dije yo en el año 76, en España, bueno, me llovieron palos de todas partes, porque Argelia era considerado como el paradigma de la democracia, era el momento del idilio entre el PSOE, que estaba en la oposición, y el FLN. Se decía el PSOE es igual que el FLN, nuestros dirigentes iban allí, incluso recuerdo que Felipe González fue a Argel y aseguró que Ben Bella no estaba preso. Según él, estaba recluido voluntariamente en una villa, etc. En fin, era este momento de la luna de miel y de una idea perfecta. Bien. Si nuestros dirigentes, en lugar de... Con los polisarios también, por cierto. Es un paréntesis, solo con los polisarios también, digo yo, en aquella época también. Si nuestros dirigentes, en lugar de entrevistarse con los otros dirigentes y escuchar el discurso oficial, se hubiesen tomado un poco la molestia de ver cómo vivía la gente, o simplemente un detalle de lo más sintomático. A fines de los años 60, en Francia, todos los trabajadores marroquíes o tunecinos
ahorraban para enviar el dinero a su país. A partir del fin de los años 60, ningún trabajador argelino enviaba un céntimo a Argelia. Era un detalle para mí revelador de que los propios argelinos que estaban fuera habían perdido totalmente la confianza en este país, que tenía el lenguaje más progresista, el más líder del tercer mundo, etc. Es decir, que había un desajuste tan enorme entre la imagen exterior y la realidad que para mí era asombroso. Es decir, lo que ha ocurrido en estos últimos años no ha sido, para mí, no ha constituido la menor sorpresa, porque lo tenía pensado, dicho y escrito desde hace 15 años. Es decir, en un país donde se ha mentido deliberadamente, el partido único ha engañado. Bueno, vi la ruina de la agricultura a fines de los años 60. Esto se inició ya desdichadamente con el gobierno de Ben Bella. Esta industrialización, para crear una industria competitiva de gran ambición, de gran potencia, etcétera, ha sido un fracaso completo, que ha traído a multitudes, ha creado un éxodo rural hacia las ciudades y estas inmensas ciudades dormitorios que existen ahora en Argelia. Todo esto era ya visible y muy claro. Es decir, que sin necesidad de la baja de los precios del petróleo se podía prever perfectamente desde principios de los años 70 lo que iba a ocurrir. Es decir, que es prácticamente lo que ha ocurrido en los países del este de Europa. La última vez que estuve en Argelia, voy a contar únicamente un detalle que es muy revelador. Estaba en un hotel recién inaugurado, aunque no podía creer que este hotel existía desde hacía 25 años, porque las cosas funcionaban, los grifos no se abrían, o se abrían de repente, inundaban el piso, etc. En este hotel había una serie de cabinas telefónicas instaladas enfrente de la dirección. Y vi que había una de estas cabinas, había una cola enorme. Yo deduje que las demás no funcionaban y que, por lo tanto, bueno, la gente hacía cola en esta cabina. Luego, un día, como siempre era lo mismo, probé desde una de las cabinas vacías y conecté inmediatamente. Mi llamada dio resultado, echaba las monedas que correspondían. Entonces comprendí la situación. Esta cabina era tan simpática, tan generosa, que por un dinar podías estar hablando una hora con Nueva York y te devolvía el dinar al cabo de una hora. Pues bien, durante los 15 días que estuve con el equipo de televisión en este hotel, los empleados del hotel, los turistas, la gendarmería, la policía, todo el mundo iba a aquella cabina delante de una dirección que le importaba un rábano lo que ocurriera. Es decir, se había creado como un pacto social de todos contra el Estado. Allí sí que no habían, desde el turista saudí hasta el turista francés, lo que fue, todo el mundo estaba de acuerdo en robar al Estado. Y esto era una imagen que la encontré, es decir, me pareció sorprendente. En aquel momento, cada vez que hablaba con alguien, se definía en nombre de una identidad. Yo soy musulmán, yo soy de Kabilia, yo soy ibadí, nadie decía yo soy argelino. Había como, es decir, te dabas cuenta de que el proceso iniciado por los franceses de desculturalización, de pérdida de identidad, lo había prolongado desdichadamente el gobierno del Partido Único. Y entonces una respuesta como la del FIS es una respuesta muy clara. Todas las críticas que hacen tienen absolutamente razón. Es decir, no cabe la menor duda cuando dicen ha habido un robo generalizado, una corrupción generalizada, ha habido una falsificación de todos los ideales democráticos y sociales. Cuando dicen esto tienen perfectamente razón, y si yo fuese un joven argelino de 20 años sin trabajo y sin ninguna posibilidades de salida en un momento en que ya no hay inmigración, supongo que estaría con ellos. O sea, esto, otra cosa es el programa que ellos tengan aquí. Esto ya se puede discutir, pero las críticas que hacen son enteramente justas. ¿Quién quiere añadir algo? A lo mejor no ha dicho ni palabra, no sé si es que... Sí, no, verdaderamente he seguido con una atención enorme lo que ha dicho Goytisolo, ya que conoce el proceso argelino mucho mejor que yo. Lo que yo estaba pensando al tiempo que hablabas es que, en el fondo, por lo menos en el espacio cultural árabe, el colonialismo en muchas ocasiones no ha terminado todavía.
Ha sido, en términos marxistas, las propias burguesías nacionales las que han continuado el colonialismo. Lo que tú contabas, para mí, es una confirmación de una hipótesis que yo siempre mantengo. Es decir, el fundamentalismo o integrismo, estoy de acuerdo en que son términos mal empleados, en este momento en el mundo árabe, para mí, no es más que una reacción ante la agresión de las dos ideologías occidentales, la capitalista sajona y la marxista, que en este momento ha quedado fuera de combate. Y entonces se trata de volver a las raíces, no tanto porque exista una ofensiva islámica contra Europa, como se insiste en decir, sino sencillamente es un acto de recuperación de la propia personalidad. Lo que ocurre es que, claro, ese acto de recuperación de las propias raíces tiene a veces unas consecuencias desastrosas en la práctica, pero también los procedimientos revolucionarios que hemos visto en el Irán no solo son la revolución iraní. Todas las revoluciones tienden como es lógico, a propagar la violencia, y todas las revoluciones donde existen unos, y esto es otra, claro, de las características del Islam, que se me gustaría mucho escuchar las opiniones de vosotros. Es decir, lo que tiene el Islam como religión es indudablemente un carácter de totalidad que deriva, desgraciadamente, en muchas ocasiones hacia el totalitarismo. Pero para mí lo que está ocurriendo no es tanto una ofensiva del Islam como un intento de terminar de una vez con un tipo de colonización espiritual que se ha continuado con distintos procedimientos y que ya hay que ponerle fin a ello. Y además que ha creado una serie de problemas que son comunes a todo el final del siglo XX, problemas de expectativas defraudadas, problemas de un desarrollismo pero no un verdadero desarrollo, y que en el mundo árabe tiene todavía un término de referencia, tiene todavía o una ilusión o una esperanza, no lo sé, en que a través de la vuelta al clasicismo, que en este caso es un clasicismo islámico, se va a encontrar con esos criterios clásicos unas respuestas a problemas creados desde fuera, pero que son reales y existen. Bueno, yo creo que no hay que desorbitar, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, hay un lavado de cerebro extraordinario en el mundo occidental con respecto al Islam. Basta ver los títulos: la marea negra islámica, la riada islámica, el aluvión islámico, la inundación islámica, siempre todo relacionado con grandes catástrofes naturales. Es decir, esto, por ejemplo, lo encontramos ya hasta en ilustres arabistas como Sánchez Albornoz. Cada vez que menciona la llegada de los árabes a España, pues habla siempre de la invasión de la langosta africana. Nos asustamos siempre por problemas que no tienen la gravedad. Hablo desde el punto de vista de un europeo, no mío propio, sino de un europeo normal y corriente, que no tiene ninguna gravedad. Estaban en Francia en el momento de la polémica, cuando aparecieron los pañuelos de unas cuantas muchachas. No sé si todos los espectadores lo conocen. Sí. Saben ustedes que ha habido una polémica a propósito de las chicas. De unas chicas que fueron al colegio poniéndose unos pañuelos. Bueno, lo que no contaban... Y con la cara cubierta, sencillamente en las escuelas. Ha habido una discusión a ese respecto. Sí. Me parece más importante es que hay casi 100.000 muchachas de origen norteafricano en Francia que van a la escuela francesa sin ningún problema. Y de esto no se habla. Se habla siempre, se arma una montaña enorme sobre estos media docena de pañuelos que existían, que parecía que las instituciones republicanas francesas estaban en peligro. Esto por un lado. Por otro lado, se puede decir, por ejemplo, cuando estas reacciones, como hubo durante la Guerra del Golfo, del miedo a esta multitud que desfilaba en Argelia, etcétera, yo creo que deberíamos tener más miedo de un fundamentalismo técnico-científico que escapa a cualquier tipo de lógica y que se permite el empleo de armas como la bomba de decompresión, absolutamente prohibida, que mató a decenas de miles de personas en Irak, o cuando leemos tranquilamente esta noticia de que han enterrado vivos con estas topadoras a 6.000 iraquíes. Yo creo que son hechos que nos deberían dejar totalmente aterrados, mucho más que estos gritos de impotencia
de gente frustrada. En fin, yo creo que hay una escala de peligros y si nos situamos tenemos que ver qué es más peligroso, este fundamentalismo técnico-científico que escapa, como dijeron durante la Guerra del Golfo, que permitía utilizar técnicas nuevas y usar a los iraquíes como cobayas. Yo creo que esto me parece mucho más terrible, mucho más digno de asustar a la gente que no estos gritos que son manifestación, como he dicho yo, de impotencia. Pero incluso, Goytisolo, yo creo, por aclarar también un poco dentro de lo que ha sido esos dos modelos que nos ha puesto nuestra compañera, nuestra amiga, del modelo, digamos, por un lado iraní y del modelo saudita. Respecto a lo que es el modelo iraní, ciertamente tiene una peculiaridad incluso cultural, de identidad propia de lo que significa ese hecho vastísimo que podría ser Persia, la cultura persa, y toda una historia del Islam riquísima. Y ciertamente la escuela jurídica chiita es de una fuerza extraordinaria, y yo creo honradamente que en la situación que se encontraba el Irán, digamos, del Shah de Persia, la respuesta del movimiento islámico ha sido incluso de una grandeza espiritual con pocos precedentes en la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, la grandeza, personalmente entiendo, o sea, de Imam Khomeini, que creo que es de los hombres más singulares que ha dado el siglo, en el mejor sentido de la expresión, y que fue una respuesta firme, pero al mismo tiempo muy bella, a lo que significaba esa cuarta potencia militar en una zona definitiva para el mundo musulmán. Creo que es un modelo, y es una referencia para el Islam. Y es discutible, pero es un modelo. Pero lo que no es el modelo como realidad islámica es Arabia Saudita. Es decir, Arabia Saudita, como todos sabéis, es una monarquía petrolera, donde se practica, digamos, la intransigencia, ciertamente, el oscurantismo más tétrico, y es verdad, y donde de alguna manera el poder tiene esa capacidad omnímoda, digamos, de tapar bocas, por un lado con petrodólares y por otro lado aplicar, digamos, el garfio, es decir, el guante duro, de una manera ciertamente cruel, pero que sin embargo Occidente no lo ve de manera tan desdeñosa, o sea, no tiene tanta preocupación por Arabia Saudita, porque en definitiva Arabia Saudita hace el juego a Occidente. Esto es real. Y el movimiento wahabita, que de alguna manera encabeza, por decirlo de alguna forma, el Estado saudita, es un movimiento que a Occidente realmente no le preocupa. El caso de Argelia no es el caso de Arabia Saudita, y el FIS no es el movimiento wahabita. Es decir, el FIS es un frente, pero un frente de verdad. Lo mismo que en su primera etapa histórica, es decir, a partir prácticamente del 57, tal vez antes, pero fundamentalmente a partir del 57, sería un poco el FLN, que era inicialmente un frente que aglutinaba diferentes organizaciones. Luego después dejó de ser un frente cuando hubo el golpe realmente militar por los dos ejércitos que se estaban conformando en las fronteras de Túnez y en la frontera de Marruecos, y que sofocaron precisamente a los mujahid, que eran los luchadores desde el interior por la independencia y de alguna manera por la recuperación de esa identidad musulmana que ya desde entonces, es decir, que es una lucha larga. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos del FIS, sería muy interesante que, por ejemplo, conociéramos un poco el programa también del FIS, para que de alguna manera, pues, todos los que nos escuchan conocieran esas barbaridades que parece ser que propone el FIS y que son motivo de alguna forma de terrible preocupación y de estreñimiento cultural y político, fundamentalmente para las clases políticas del mundo occidental. En este sentido, si os parece, podríamos... No hay inconveniente, aunque yo no quisiera pasar tan rápidamente por encima de la ejemplaridad de la revolución iraní. Yo no entro en la materia, salvo que no se puede, que puede chocar a quien nos oye, y a lo mejor es el momento de explicarlo, que es oscurantista, tétrico, duro el régimen árabe saudí, en lo que probablemente a lo mejor están de acuerdo, y que no lo es el régimen iraní. Sí, ciertamente. Yo pienso que en el caso de Irán... ¿Cómo se conjugan esas dos violencias o dos no violencias? En el caso de Irán, aunque para los occidentales es difícil entenderlo, pero creo honradamente que el proceso iraní tiene profundos atractivos para cualquier musulmán, porque en primer lugar es el primer movimiento social y es el primer logro social histórico, moderno, contemporáneo, donde un pueblo, digamos, con una identidad musulmana es capaz de alguna manera de retomar el pulso de la historia, de retomar el pulso de su identidad. Y es una llamada también al resto del universo musulmán a perder el miedo a esa colonización terrible que pesa todavía sobre la conciencia de la mayor parte de los pueblos del universo musulmán, de la umma islámica,
y que el empuje, digamos, de aquella primera revolución islámica ha supuesto, digamos, un acicate extraordinario para todas las conciencias. Desde esa dimensión, yo creo que es posible también ahí el diálogo entre culturas. Es decir, que el diálogo entre culturas no tiene que ser solamente una cuestión formal, digamos, de un debate entre mieles y flores, sino que el debate fundamental, digamos, ese diálogo entre culturas, supone también la necesidad de dar respuestas a las necesidades históricas de muchísimos pueblos, entre ellos el pueblo musulmán. Yo hay dos notas que tengo aquí. Un momento, antes de lo del FIS, es que vamos a hacer un alto en la programación. Continuamos inmediatamente, es un problema de programación. Cada vez hay más gente que prefiere una información rigurosa, sencilla, directa y amena. Cada vez hay más gente que lee ya. Ya se lee más. Para que mires la diferencia, Antena 3 te descubre la noticia, te desnuda los hechos. No pasarán, amici. The people of South Africa. Как она жила раньше. ¡Que no veo! ¡Que no veo! Me veo obligado a disentir. Este sábado en 3 de Antena 3, el síndrome de Satán, juicios por ritos exorcistas. México, nuevo líder para América, la transformación de un país. Y al otro lado del torno, un debate sobre la vocación religiosa. Con José María Carrascal, Fernando González Urbaneja y Alfonso Piñeiro. 3 de Antena 3. El sábado a las 9 de la noche. Ahí es donde está. Descuartizada y enterrada en el fondo tan abajo que nunca la encontrará. ¿Qué demonios estamos buscando? No lo sé, pero tal vez si cavamos lo suficiente lo averiguaremos. En la pesadilla que rodea esta playa solo hay terror y violencia, desapariciones misteriosas y muerte. El domingo en Noche de Lobos, Playa Sangrienta, a las 11 menos 25 en Antena 3. Bueno, Carmen Rivalo quería entrar, no sé si le cortamos a Medina o le dejamos que acabe su... Bueno, es que realmente tenía que ver con algo anterior, es decir, que todavía era con relación al tema que se había planteado antes. Es solamente un momentito, si no te importa. Mira, es que traigo aquí... Lo que conviene es no avanzar antes de cerrar un tema, digo yo, para que luego no haya que volver otra vez atrás. Todo se relaciona. Me da lo mismo, ¿no? Pero... Sí, bueno, me he permitido unas notas para de alguna forma poder aclarar algunas cositas más. Mira, hay dos opiniones muy interesantes, una de Edgar Pisani, que es el director del Instituto del Mundo Árabe de París y asesor de François Mitterrand. Dice, de todos los conjuntos de larga vida política en Francia, por cierto. Empezó siendo ministro de Agricultura y es así. Del mundo, el árabe islámico es el que en la época moderna peor ha sabido y podido expresar su especificidad y valor, su infinita riqueza. Y dice igualmente Paul Balta, director del Centro de Estudios Contemporáneos de Oriente, Universidad de la Sorbona, dice, y no habría que considerar que después del fracaso de los reformismos nacionalistas por modernizar el Islam, el movimiento islamista es una afirmación de identidad susceptible de islamizar la modernidad. Es decir, yo creo que es una referencia importante. Sí, últimamente se juega mucho con las palabras y se habla de lo del Islam modernizado y la modernidad islamizada. Bueno, aparte de esto, creo que se ha dicho una cosa y se está jugando con una idea, y es que en Argelia, a lo largo de este siglo y de este siglo XX, durante la ocupación francesa, el Islam prácticamente había desaparecido, el sentimiento religioso se había casi evaporado, no había un compromiso político que vinculara a los medios religiosos con la lucha nacional. Y creo que no es así, es decir, la historia lo que nos dice es que precisamente Argelia, si ha llamado tanto la atención en su época, en su movimiento de liberación y de lucha, es porque, a diferencia de los países del Próximo Oriente Árabe, era un país sociológicamente musulmán. La casi totalidad, el casi 100%
de la población argelina naturalmente son musulmanes, han sido musulmanes. Y al mismo tiempo, y siendo así, y con el apoyo de los ulemas, de los medios religiosos, se formó un movimiento nacional cuya principal meta no era modernizar el Islam, cuya principal meta como movimiento nacional era liberar el país de la ocupación. Esa era su principal meta en tanto que movimiento nacional. Entonces, en ese sentido, Argelia era un primer ejemplo, un ejemplo original. Sí, como se ha dicho bien, por otra parte, en los últimos años se ha caído en picado la situación social argelina, es también por causas concretas, entre ellas económicas. Es decir, desde el fracaso de la OPEP, de las medidas de coordinación de los precios del petróleo, a los cuales Argelia había vinculado el precio del gas, Argelia se equivocó, o sus autoridades parece que se equivocaron. Se obligaron a que el precio del gas fuera el mismo que el del petróleo. Y lo hicieron pensando, según dicen los expertos, que el petróleo iba a subir. Y ahora pensaban, hace un año y medio, que iba a experimentar una subida justo antes de la Guerra del Golfo. Con la Guerra del Golfo, el petróleo ha bajado y la economía argelina, que estaba en precario esperando relanzarse, al menos eso decían sus dirigentes, en este momento se encuentra sin salida. Y terminaré diciendo pues que, a mi juicio, en cualquier caso, independientemente del proceso histórico, lo que buscan tanto los argelinos, del FIS o no del FIS, como en general la población de los países del tercer mundo y árabes, es un elemento de solidaridad humana, de mutua ayuda, entre ellos y entre los países del tercer mundo. Si los movimientos de no alineados que en los años 50-60 tuvieron tanta fuerza, ahora prácticamente han desaparecido. Si los movimientos nacionalistas, reformistas, no fundamentalmente religiosos, pero abiertos también al diálogo con la religión, pues han sido derrotados uno tras otro. Digamos que cuál es el camino, cuáles son las fuerzas que en este momento tienen de manera natural en su sociedad de cohesión estas sociedades. Es decir, han ido encontrándose sin nada y esa es una de las razones por las cuales buscan esa solidaridad. De ahí a que eso pueda constituir un camino político, ya veríamos. ¿Sí? Sí, yo creo que hace un momento nuestro amigo Medina nos ha presentado una visión demasiado idílica de Irán que nos hacía pensar en la forma en que ciertos comunistas occidentales hablaban en otro tiempo de la Unión Soviética. La revolución iraní, cuando estalló, parecía quizá como una forma de afirmación de identidad contra el colonialismo. Esto es ciertamente el caso y ha sido uno de los elementos constitutivos de la revolución, pero no debemos olvidar que acto seguido ha sido totalmente recuperada por el aparato clerical chiita que ha instalado un sistema dictatorial y en la actualidad, si observamos la sociedad iraní, yo no estoy seguro que la adhesión de esta sociedad a Khomeini y a su sucesor sea plena y total. Yo creo que debemos prestar gran atención porque el que haya ideólogos que impulsen las masas es una cosa, pero la forma en la cual el régimen en el poder mantiene el poder sobre la gente y establece sistemas que aniquilan completamente todo espacio de libertad es algo que también debemos tener en cuenta, porque si no estaríamos hablando de unas realidades totalmente idealizadas y no de la situación concreta de este país. Pero en lo que respecta a la comparación entre la situación en Irán y la situación en Argelia, yo creo que existe una gran diferencia entre lo que ha ocurrido en Irán en el 79 y lo que ocurre ahora en Argelia. En el 79 en Irán ha habido un proceso que podríamos llamar un proceso de reislamización desde arriba, es decir, que el objetivo, usted ha hablado del programa del FIS, el programa de este movimiento que busca la reislamización es aplicar la Sharia, que es la ley del Islam, hacer de tal forma que la sociedad se reorganice en función de los textos islámicos. Entonces, acto seguido de la revolución iraní, se ha pensado que la mejor forma de alcanzar esto era
en primer lugar, alcanzar el poder político y desde arriba reislamizar la sociedad mediante la coerción, el cambio de leyes, etcétera. Y esto ha funcionado en Irán, pero no ha funcionado en absoluto en los otros países sunitas, donde ha habido intentos de golpe de Estado, el asesinato de Saddam, una serie de intentos, pero ha habido también una banda golpista en Argelia que fue destruida por la gendarmería, y todos estos grupos han intentado alcanzar el poder para acto seguido reislamizar la sociedad desde arriba, y esto no ha funcionado. Desde mediados de los años 80 lo que observamos es un fenómeno totalmente nuevo, totalmente diferente de lo que ha ocurrido durante la época de la revolución iraní, y el FIS es un poco la concreción más lograda, digamos, en términos de eficacia. Es decir, que en el comienzo este movimiento considera que en primer lugar no hace falta alcanzar el poder político, sino alcanzar en la sociedad a nivel de los individuos y recrear en una sociedad que ha perdido sus puntos de referencia, sus marcas, donde la gente se ve confrontada constantemente. En Argelia, y Goytisolo conoce bien el país, están totalmente centrados en Chibol, en Chabolas, en la Casbah, en toda esta especie de barrios marginados donde no hay ni agua, ni electricidad, ni transporte público. Si se quiere ir al hospital público para hacerse cuidar, hay que llevar el hilo quirúrgico, las sábanas para la cama, un regalo para la enfermera, si no, uno no logra nada. Y los frentes islámicos de salvación han creado unos dispensarios islámicos donde puede ir la gente, unas escuelas gratuitas para que los niños estudien el Corán, unos sistemas de autobús para que las niñas con velo o las chicas con velo puedan ir a la facultad, y todo esto utilizando en gran medida las subvenciones procedentes de Arabia Saudita, así como las subvenciones que les llegaban de los comerciantes argelinos que estaban a favor de esto. Y a partir de esto han recreado una red de solidaridad social. Y al mismo tiempo que han creado esta red de solidaridad social, han explicado a las personas que eran los beneficiarios de esta red: he aquí una idea de lo que puede ser la sociedad islámica del mañana. Hace falta que marquen ustedes una ruptura en su vida cotidiana con la sociedad no creyente, la sociedad idólatra, que es las del FLN, y a partir de ese momento hace falta que construyamos unos pequeños grupos de verdaderos creyentes que se vayan extendiendo desde abajo por metástasis, pudiéramos decir, al conjunto del cuerpo social. Y esta es una diferencia muy importante que explica bien, pienso yo, a la vez el éxito y las dificultades que encuentra el Frente Islámico de Salvación. Su éxito porque el Frente Islámico de Salvación ha conseguido la conquista de la sociedad civil argelina desde abajo, una gran parte de esta sociedad civil, lo que explica su éxito en las elecciones municipales y su éxito en las elecciones legislativas del 26 de diciembre, a pesar de la represión del ejército que se ejerció y del aprisionamiento de sus líderes. Pero el problema en la actualidad para el FIS es que en su espíritu ellos pensaban que una vez que la sociedad hubiera sido conquistada, hubiera estado reislamizada desde abajo, el poder político caería como un fruto maduro en su mano, y el poder político se defiende en la actualidad, y el FIS de hecho se encuentra muy desprovisto. Han visto ustedes la semana pasada que después de la interrupción del proceso electoral todo el mundo esperaba que el último viernes a la salida de las mezquitas hubiera una insurrección, pero esto no ha sido el caso. Y hace unos días el presidente provisional del FIS, Abdelkader Hashani, ha sido detenido, y hoy hemos visto imágenes en la televisión. A la salida de las mezquitas no ha habido ningún movimiento de insurrección. Por lo tanto, en cierta medida, el FIS es un poco la víctima de su éxito. Ha conseguido capitalizar un descontento social muy profundo, darle su programa a la sociedad, pero no ha tenido ninguna estrategia de captar el poder. Y yo creo que lo que va a ocurrir en la Argelia de mañana, la duda es si el FIS va a conseguir o no tomar el poder, o por el contrario, si va a dejar reinar su influencia, pero limitada por el poder militar. De fondo, yo creo que se ha planteado aquí ahora. Sí, no, pero además lo que dice el compañero, y yo creo que he empezado a tocar, digamos, en la llaga, digamos, de lo que puede ser realmente el debate. Cuando él dice, por ejemplo, que este fracaso, entre comillas, digamos, de la convocatoria a las mezquitas es una manifestación de
de la derrota del FIS en su propia victoria, yo creo que se está confundiendo. Es decir, yo creo que esto es una manifestación de fuerza por parte del FIS. Es decir, que el FIS está siendo capaz de controlar la situación y ante una provocación continua por parte del aparato de poder, de la cúpula militar. No nos olvidemos que estamos hablando de un golpe de Estado y de una junta o de un comité, o de una especie de supercomité cívico-militar. Y esto es así de claro. Y que ha habido un golpe de Estado precisamente por esa junta militar, que es la misma que dio el golpe de Estado en el inicio de la revolución del FLN, es la misma que se cargó al FLN y que recondujo el FLN como partido único a lo largo de una serie de años, y no se puede hacer desde esta perspectiva un análisis economicista como nos invitaba Carmen. Yo creo que sería erróneo y que además no sería justo. Bueno, perdón, yo lo he hecho economicista, pero no reduccionista, ¿eh? Bien, me da alegría, pero de todas maneras, Carmen, yo creo que tú has orientado excesivamente dentro de la OPEP el problema de Argelia. Yo creo que no ese es el problema de Argelia, ni ese es el problema del mundo musulmán. He añadido un dato que no se mencionaba y que es muy importante para la vida cotidiana. De todas maneras, yo insisto de verdad que yo creo que el tema no va por ahí. En lo que ha dicho nuestro amigo, vuelvo a repetirle algo que es importante desde la experiencia, digamos, de lo que pueden ser los movimientos sociales y desde la experiencia y el conocimiento directo. Es decir, Arabia Saudita no ha dado ni un duro, creedme. O sea, Arabia Saudita paga muy poco. O sea, lo del oro y el moro no es real. Es decir, en Argelia hay muchos moros, pero hay poco oro. Es decir, dentro de lo que son las corrientes wahabitas, los sauditas pagan muy poco dinero y a muy poca gente, y a gente muy concreta que ellos pueden utilizar. Son sus peones, pero poco más. Dentro de lo que es el FIS, pues ciertamente estaba el propio Sheikh Shahuni, que de su propia mezquita fue echado y tuvo que exiliarse precisamente cuando condenó determinado tipo con sus declaraciones las actividades de Madani y de Berhaj. Y a partir de ese momento desaparece lo que es el hecho wahabita. Y dentro, por ejemplo, el último portavoz, porque dentro de lo que es el FIS hay portavoces, hay coordinadores, es decir, no hay dirigentes, no hay líderes. Tenemos que conocer la estructura del FIS, es asamblearia, es por la Shura. Y luego hay un parlamento permanente que se llama el Majlis, que es el que coordina todas las corrientes y todos los colectivos que se integran en ese auténtico frente que es el FIS. Y fijaros en una cosa que es muy importante. El dinero saudita, por ejemplo, puede en este momento, porque tengo un compañero que hace escasamente 2 días que regresó de Arabia Saudita, y os puedo decir como anécdota, como curiosidad, los periódicos es una auténtica blasfemia continua contra lo que es el proceso argelino, y además están aterrados, súper preocupadísimos en el Estado de Arabia Saudita por la evolución de los acontecimientos en Argelia. Y yo creo que en las circunstancias del FIS es una circunstancia que no es un problema de líderes. Es decir, que ahora pueden encarcelar de nuevo al portavoz que han elegido, mañana volverán a encarcelar un nuevo portavoz y seguirán saliendo portavoces, porque es una coordinadora, es un majlis de una asamblea. No es un movimiento organizado desde la cúpula, sino desde la base, y por eso es un frente. Y dentro del frente, lógicamente, hay diferentes corrientes. Y probablemente la representada por el último portavoz encarcelado era la corriente, digamos, más argelina, una corriente de tradición maliquí, de acuerdo con la escuela jurídica general que hay en el norte de África, y una corriente reforzada y creada y trabajada desde los propios argelinos. Es decir, ahí no hay subvención, ni paga el oro de Moscú, léase en este caso Arabia Saudita, ni hay una alternativa saudita. Yo creo que en esto tenemos que ser serios. Debemos de empezar ya a no buscar oros extraños para financiar a los movimientos de los pobres y los movimientos de los hambrientos. No hay oros en el caso, digamos, argelino. El caso argelino es claro en este sentido y el FIS es un movimiento absolutamente transparente también a este nivel. A mí me ha parecido muy interesante el análisis que ha hecho el señor Keppel, porque nos recuerda que esa forma de actuación social, solidaria, entre las gentes humildes y más desamparadas, pues ha sido una tradición, por ejemplo, de los hermanos musulmanes en Egipto, a partir del año 27, del año 28, entronca también con todo lo que ha sido una tradición de obras benéficas, solidarias a lo largo de la historia del Islam. Pero él ha planteado una cosa distinta. Él ha planteado que sí, solamente con ese tipo de actuación, y no es que ni nosotros tengamos interés ni a favor ni en contra, simplemente estamos analizando un problema político que se ha planteado. Si solamente con una especie de organización solidaria, benéfica, cotidiana, digamos de seguridad social, de cuidado a las viudas, a los niños, cosa absolutamente elogiosa, elogiable, quiero decir, se puede configurar un Estado.
Un Estado en los momentos actuales. A todos nos Carmen, tiene que, ¿y si no quisieran configurar un Estado? A todos nos tiene ¿Y si que quisieran preocupar, buscar un modelo administrativo distinto al Estado? Un momentito, señor Medina. A todos nos tiene que resultar al menos interesante ver que ha sido en este mes de noviembre, justamente entre las elecciones anteriores y estas, cuando se ha modificado económicamente, repito, la situación argelina y según las últimas noticias, pues las compañías extranjeras al país pueden llegar a tener el 49% de propiedad sobre los hidrocarburos. Esto en la historia del Próximo Oriente pasó también en su momento, justo en las épocas de interregno, de indecisión política y de cambio de una situación a otra, se firmaron las grandes concesiones o se cambió de situación. Entonces, la pregunta era si... y yo dudo también que todavía no existen unas instituciones estatales afianzadas, fuertes en Argelia. A ver, Y las culpas muy repartidas. Ahora yo creo que quieren intervenir todos, que Per, Goytisolo, Armengol, ¿quién quiere tomar? Yo quisiera señalar una cosa. Creo que hay que ser muy claros con respecto a lo que está ocurriendo ahora en Argelia. Por un lado, en Occidente se ha señalado siempre, con razón, de que la mayor parte, bueno, la casi totalidad de países del mundo árabe no conocen un régimen democrático, no hay elecciones libres, el pueblo no tiene la posibilidad de expresarse libremente, y he aquí que nos encontramos ante un caso como el de Argelia ahora, que tienen el valor de dar la palabra al pueblo en unas elecciones. Y cuando el resultado de estas elecciones no resulta agradable a Occidente ni a los que han organizado este proceso electoral, lo suspenden. Esto me parece este remedio peor que la enfermedad, como dicen. Sí, desde luego es rechazable. Totalmente. Cuando se inicia un proceso democrático, se debe llevar este proceso democrático al final, porque va a quedar siempre como esta famosa asignatura pendiente, va a quedar... Yo creo que hay suficientes mecanismos